Peregrinos de Cristo presenta Custodios de la Verdad con Juan Pablo Tobón Zapata. Somos peregrinos de Cristo. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Pablo Tobón Zapata. Soy profesor del área de filosofía, ética y religión. Mi formación analítica, académica, ha venido siendo transformada especialmente por el área de la filosofía. Sin embargo, también he tenido una profunda relación con el ámbito teológico. Ciertamente desde pequeño, cuando inicié la vida pastoral, la vida en la fe, desde que era monaguillo, pero también en los 8 años que fui seminarista en la Congregación de la Misión, más conocidos como misioneros vicentinos, donde hay sacerdotes, pero también hermanos dedicados a la evangelización y al servicio de los pobres, pero también a la formación del clero. Para mí es un placer acompañarlos en este programa, Peregrinos de Cristo, que desde cada una de sus sesiones comparte una profunda riqueza espiritual y de la fe dentro de la Iglesia Universal. Durante toda esta sesión y los otros capítulos que iré acompañando, mi intención es compartir una experiencia de fe, pero también un acompañamiento profundo, analítico y extenso por una mirada general desde la filosofía, la teología, entre otras ciencias, así como la psicología, que en algo tengo conocimiento también de ella por formación, que nos lleven a profundizar y a contextualizar nuestra fe en los diferentes espacios de nuestra vida, para dar respuesta y actualizar la vigencia del Evangelio en medio de tantas circunstancias y la pluralidad de eventos, de pensamientos, de relaciones que la actualidad, la contemporaneidad nos pone de por medio. Esta sesión se llama Custodios de la Verdad. Pero hablar de la verdad no es un tema fácil. Ciertamente entendemos la especificidad de lo que aquí compartimos, que es la fe. Y esa fe tiene un rostro concreto, el rostro de Cristo, la comunión con Cristo, porque nuestra fe es principalmente cristocéntrica. No anula ello que nuestra fe es trinitaria, porque sabemos que la comunión de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es indisoluble. No hay separación, no hay supremacía de ninguna de las tres personas divinas, sino una comunión profunda de amor entre los tres. Y así se han querido revelar a nosotros. Pero sigue siendo un tema álgido, complejo, hablar de la verdad, sobre todo cuando tantas ciencias, tantas filosofías, tantos modos de pensar nos muestran que hoy en día no se puede, según estas concepciones, hablar de una verdad absoluta. Y sin embargo eso no quita que sin pretender ser los dueños de la verdad o los únicos conocedores de la verdad, podamos apostar por una verdad universalizable, es decir, que pueda llegar a todos, encarnada en cada contexto, adaptada. Cuando digo adaptada no es que pierda su esencia, pero sí que en sus formas se pueda transmitir al contexto particular y a la situación existencial de cada persona a quien le llega la buena nueva, la buena noticia.
que eso quiere decir la palabra evangelio. Entonces, teniendo en cuenta eso, quisiera fundamentar el título que le hemos querido dar a esta sesión en Peregrinos de Cristo, cuyo título, se los repito, es Custodios de la Verdad. Y parto de la pregunta que Poncio Pilato le hace a Jesús un momento antes de ser condenado en la cruz. El propósito de esta introducción es situar con fuerza y con fe también la pregunta que guiará nuestras sesiones: la figura de los custodios de la verdad, y leer de manera profunda esa pregunta con la cual el autor sagrado, que en este caso es en el libro del Evangelio de Juan, el Evangelio de nuestro Señor según San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 38. Y buscar una conexión no solamente teológica, sino histórica, literaria y filosófica, que permita ver cómo Cristo, o en Él, reposan, confluyen distintas comprensiones de la verdad. No pretendemos reducir la pregunta de Pilato a una moraleja sencilla, sino que en este momento buscamos darle lugar a la profundidad, a la ampliación de lo que significa esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Cui veritas, que fue la pregunta de Poncio Pilato a Jesús. Miraremos cómo el evangelista construye este fragmento para reconfigurar qué significa ser guardián de la verdad, custodios de la verdad. Pero antes de eso, después de haber dado el saludo, ahora que vamos a entrar en materia porque vamos a hablar del depósito de la fe, quiero que todo esto lo hagamos desde un espacio de oración. Una oración que cree, una oración que celebra, una oración que nos lleva a mirar con otros ojos, a sentir aquello que pensamos y a pensar aquello que sentimos, para que no sea una fe ciega que se deje manipular ante el cúmulo o ante la magnitud de creencias que se nos presentan. Por eso los invito a todos a invocar a aquel que desde las Sagradas Escrituras, por el mismo Cristo, se le denominó como el Espíritu de la Verdad, el Paráclito, el Defensor. Digamos todos: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don entre tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortas en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y por tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, aquel que busca encontrar la verdad, y danos tu gozo eterno. Amén.
Iniciamos entonces con la fundamentación de por qué custodios de la verdad. La escena del interrogatorio ante Pilato en Juan forma parte de la estructura teológica del Evangelio. No se trata de un registro jurídico, una pregunta neutra que le hace Pilato a Jesús, sino una composición decidida que confronta dos tipos de realidad: el cosmos, el universo, el mundo del poder, y el aletheia, es decir, la verdad que revela a Dios. Aunque Dios también está presente en el cosmos, estamos aquí viendo cómo se confrontan dos poderes. Lo que San Agustín en un momento pudo denominar la ciudad de Dios. Pero también está esta ciudad del mundo, que no necesariamente se opone a Dios o a la ciudad de Dios, pero que está cargada de circunstancias o contextos que muchas veces nos alejan. Dos rasgos textuales son claves para entender la intención del autor, de la comunidad de Juan, o de Juan mismo que quiso transmitir esto en el Evangelio. Antes y después del diálogo aparecen declaraciones de Jesús sobre su misión y su reino. Mi reino no es de este mundo. Más adelante encontramos: para esto he nacido. Frente a la lógica del poder y de la fuerza, Juan coloca la autoridad en la autorrevelación de Jesús. Es Jesús que se muestra a él como la verdad. Es él la verdad con la que se encuentra Pilato. Y es la verdad con la que nosotros nos encontramos. La verdad que sale a nuestro encuentro. No es la verdad que busca ser comprendida. Es la verdad que se nos manifiesta, que entra en diálogo con nosotros y nos saca de nuestras oscuridades. Pilato entra, pregunta: quid est veritas? Quid veritas, ¿qué es la verdad? Y sale sin obtener de Jesús una respuesta teórica. El silencio, aparte de Jesús, y la marcha de Pilato no son fallos de la historia, sino recursos que nos obligan a nosotros como lectores a leer el drama. La verdad en Juan se encarna. La verdad se hizo carne. Se demuestra. Ella misma da testimonio de sí. No procura dar definiciones, procura crear una relación profunda de comunión y de amistad. Desde la perspectiva del autor sagrado, entonces, esta parte del Evangelio pretende mostrar que la verdad, más allá de un concepto filosófico, se concreta en la persona y en la misión de Jesús, quien ha venido a dar testimonio de la verdad porque Él es la verdad. La intención entonces del autor es pastoral y cristológica. El evangelista quiere que la comunidad reconozca a Cristo, en Él el centro de la verdad revelada, y por eso que entienda también qué significa custodiarla. No es poseerla, no es para dominar, no es para ni siquiera pretender que otros se amoldeen a nuestro antojo, sino que custodiarla se trata de dar testimonio vivo, con nuestro ejemplo y con nuestra vida, que Cristo es la verdad, que cuando Él llega se disipan las tinieblas del entendimiento y la vida adquiere otra perspectiva, otra capacidad de comprensión. La lectura entonces ayuda a comprender las intenciones del autor, procurando especificar lo que allí sucede. Pilato, que era un procurador romano, encarna la autoridad del imperio. Su pregunta tiene además un trasfondo cultural. La administración romana valoraba la efectividad del derecho y la seguridad, y su incredulidad ante la verdad de Jesús se puede leer como la incapacidad del poder, de los poderosos, para reconocer una verdad que desborda nuestras propias categorías. ¿Cuántas veces creemos que el mundo se resume en las formas en cómo lo comprendemos? El evangelista entonces, escribiendo en
un contexto después de la pasión y posiblemente ante tensiones con autoridades judías y la presencia del Imperio Romano, usa la escena para fortalecer la identidad de su comunidad. La verdad se mantiene en fidelidad a la persona y obra de Jesús, no en la supervivencia política. Es vivir la fe, no es complacer a aquellos que ostentan el poder del mundo. Desde la teología bíblica de Juan, la verdad es personal, no es una afirmación, sino Cristo mismo. Él se muestra y muestra la auténtica condición humana y divina. Es luz que nos desvela. La verdad tiene un carácter de cumplimiento y de fin, no solo de correspondencia inmediata. Mi reino no es de este mundo. Llegará el día y la hora en que conoceremos, no a través de imágenes, sino plenamente. Nos dice San Pablo. La verdad se transmite mediante el testimonio fiel de los discípulos y por extensión de la comunidad que cuida ese depósito de la fe. Ya miraremos qué es ese depósito. Custodiar entonces la verdad implica estar vinculado a la persona de Cristo y dar testimonio, no para monopolizar ni instrumentalizar la verdad para ejercer poder. Para unir entonces la reflexión bíblica con la filosofía, conviene recordar algunas comprensiones que se han tenido a través de la historia de la verdad y ver cómo esa fecundidad se concreta en la persona de Jesús. Por ejemplo, tenemos la teoría de la correspondencia. Verdad es la adecuación entre lo que se enuncia y la realidad, lo que sucede. En clave cristiana, entonces, la encarnación es la correspondencia máxima. La palabra se hace carne, no solo se pronuncia, se hace carne. La verdad divina llega a la historia como cumplimiento efectivo de la realidad última. Pero también se puede comprender la verdad como la coherencia interna entre un sistema de creencias. Cristo actúa como el punto de coherencia que unifica la escritura, la tradición y la experiencia salvadora. Su persona da sentido unitario a todo el relato cristiano. Se comprende de igual modo la verdad como aquello que funciona, que transforma la vida. La verdad en Cristo produce liberación, comunidad y un estilo de vida, que eso lo llamaríamos práctica ética. Su verdad se verifica en la eficacia que tiene para liberarnos del pecado, pero de aquellas condiciones sociales también que van en contra del reino de Dios y la dignidad humana. El Evangelio habla de iluminación y revelación. La verdad no es solamente esa actitud de afirmaciones, sino la desvelación de la condición humana, una manifestación. La condición humana de Jesús, pero también su divinidad. La verdad es un encuentro personal. Muchas corrientes filosóficas contemporáneas afirman que lo esencial del sentido de la vida se realiza en la relación. Esto nos lleva a hablar de que en la teología, Cristo, que es persona, entra en relación con nosotros de diálogo para darle sentido a nuestra historia. Finalmente, el término logos, verdad, palabra, dialoga con la tradición filosófica de Grecia, donde la razón, el logos, la palabra, que es al mismo tiempo la sabiduría de la que se habla en el Antiguo Testamento, se encarna en el rostro de Cristo, que es verdad lógica, pero relacional al mismo tiempo. O sea que aquí razón no se opone para nada a la fe. Fe y razón se complementan. Después de esta implicación, entonces, si la verdad en Juan es la persona de Cristo, quienes custodian la fe, no son dueños de ella, sino testigos y servidores de ella. Comunican
desde la humildad y la sencillez de una vida transformada por Cristo, no desde la presunción de superioridad respecto a una verdad. El Evangelio nos advierte contra la tentación de confundir custodia con posesión del poder y exige que esa custodia sea una memoria fiel, un testimonio público, un servicio liberador. En las sesiones posteriores deberemos interrogar entonces cómo ejercemos hoy esa custodia sin transformar la verdad en instrumento de dominio, de exclusión, de marginación, de juicio, sino más bien en una justicia reparadora, en una práctica misericordiosa, en una compasión que dé testimonio de aquel que es la verdad, aquel que es el amor. Dicho esto, teniendo en cuenta con claridad todas las comprensiones de la verdad, entonces prosigamos a hablar del depósito de la fe, porque el depósito de la fe gira en torno al tema de la verdad. La fe cristiana se ha transmitido por siglos y la Iglesia ha custodiado, ha sido testigo de lo que hoy se llama depósito de la fe. No es un cofre cerrado, sino un tesoro vivo que se comunica. Que sea un depósito no quiere decir que sea algo oculto, sino al contrario, un tesoro que tenemos, que se interpreta y se actualiza continuamente en la historia de la humanidad. Como objetivo, vamos a buscar comprender qué es, cuáles son sus elementos y cómo se relaciona con las fuentes de la revelación. Iniciamos afirmando que el depósito de la fe es como una herencia, no se guarda. Ya tenemos por experiencia la parábola de los talentos, de aquel que guarda su tesoro y no lo pone a producir. No deja que dé fruto. De eso no se trata el depósito de la fe. No está contenida en libros, en historias, aunque hace parte de ella. Pero se vive, se transmite y se enriquece en cada generación. ¿Qué es entonces el depósito de la fe? Tomemos una definición del Concilio Vaticano II, que es una definición bastante actual. Pues sabemos que el Concilio Vaticano es de 1962 a 1965. Sale siendo una época de actualización justamente del depósito de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 84, ambos, el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, el Catecismo en el numeral 84, nos definen el depósito de la fe como el conjunto de verdades reveladas por Dios, confiadas a la Iglesia a través de la Sagrada Escritura y la tradición. Y por último, custodiadas por el Magisterio. Entonces, verdades reveladas por Dios. En el Antiguo Testamento no tenemos más testimonio que el de los profetas y de todos los hombres y mujeres llamados por Dios a dar testimonio de su experiencia de Dios en su historia particular, especialmente en el pueblo de Israel. Pero esa verdad revelada principalmente se encuentra en las Sagradas Escrituras. Pero desde las primeras comunidades cristianas, también gran parte de ese tesoro, de la verdad que se revela en la persona de Cristo, que construye relación con sus apóstoles, con sus amigos. Ellos se encargan de transmitir de generación en generación esta experiencia de fe, que se siguió replicando en las comunidades evangelizadas por ellos y por otros discípulos de Cristo. Pero el magisterio se encarga de interpretar, cuidar y enseñar
aquello que se contiene en las Sagradas Escrituras y la tradición. Todo eso conforma el depósito de la fe. Las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio, que son las fuentes de la revelación. El depósito de la fe es como un río. Fluye, no se estanca. Es siempre el mismo, pero transmitida con un sabor nuevo, con una riqueza nueva, con una experiencia vivificante y actual, siempre presente. Es una fuente que tiene como principio a Dios mismo, que es el que se comunica. Ni siquiera nosotros conocemos a Dios en su profundidad, racionalmente, porque es infinito. Pero desde la experiencia concreta, Dios se revela. Se revela a través de nuestras maneras de comprenderle, se revela a través de los momentos históricos donde las ideas filosóficas o ideológicas, como queramos llamarlas, permitían comprender a Dios de una manera, pero no agotaban el misterio de Dios. Y se siguió interpretando y se siguió experimentando. Y Dios se siguió revelando. Definitivamente en la persona de Cristo. Pero esto no impide que los demás sigan profundizando en su carne propia, en su vida de oración, la actualización de esta revelación en su vida. Es como un agua viva. La fe llega a cada persona, en cada tiempo, en cada lugar, en cada cultura, respondiendo a diferentes situaciones que incluso antes nos parecían imposibles o incluso apartadas del Evangelio, pero que Dios asume con misericordia y las transforma desde dentro. Este depósito de la fe parte entonces de los apóstoles, seguido de los padres de la iglesia que hablaron del depositum fidei, es decir, el depósito de la fe, el legado apostólico. Pero en la Edad Media se enfatizó esa idea de custodiar la verdad, pero como doctrina, como sistema de creencias y de pensamiento. No así en las primeras comunidades, que la experiencia era más vivencial y no ausente de teoría o de sistemas de pensamiento, pero sí más concentrada en la vivencia del Evangelio, más concentrada en la defensa, pero con la vida, el martirio, la predicación, la conversión, entre otras cosas. Ahora en la época moderna, con el Concilio Vaticano II, este depósito se entendió como algo dinámico, que necesita interpretación hermenéutica, es decir, una interpretación contextualizada, no solamente desde la fe, sino también desde los contextos y las circunstancias particulares de cada tiempo, de cada cultura y de cada pueblo, sin perder lo esencial. Elementos que componen el depósito de la fe: la Sagrada Escritura, que para nosotros es inspirada por Dios. E inspirada quiere decir no dictada, sino motivada por Dios en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, que Él se vale de esas facultades para que nosotros podamos transmitir su mensaje a partir de los límites de nuestra propia inteligencia o de nuestra propia comprensión. El depósito de la fe parte también de la historia. No se lee como un texto plano, como algo que nos tenemos que aprender de memoria porque sí, sino conociendo su contexto, las fuentes o los estilos literarios que se encuentran en la Sagrada Escritura y que hay que saberlos interpretar con criterio teológico. De ahí la importancia de formarnos. Pero también el depósito de la fe es riqueza, palabra viva que ilumina toda época,
tanto la tradición como el magisterio. Y aunque las Sagradas Escrituras permanecen siempre, su sabor es siempre vivo y siempre tiene algo nuevo por dar. Es rica entonces, y quizá por eso encontramos diferentes formas de comprensión a través de la historia. Lo que antes concebíamos como profano, como pagano o irreverente, hoy hace parte de nuestro lenguaje, porque esa riqueza no se quedó en un pasado. Esa riqueza se vale de las facultades que el Señor nos ha dado para comprender este mundo y nuestras relaciones con Él. Se ha visto dos corrientes o dos maneras de interpretar el depósito de la fe, que no necesariamente son contrarias entre sí ni enemigas, aunque a veces se pueda caer en esos dos extremos. Yo diría Aristóteles que todo extremo es vicioso, virtus in medium, la virtud está en el medio, no se trata de eso. Uno de esos polos es el literalismo, interpreta las cosas tal cual como están. Y la otra es la interpretación crítica, analizar todo más allá de lo evidente. Ambas son complementarias. No se puede comprender el depósito de la fe de manera aislada. Hay cosas concretas, pero hay cosas que también necesitan interpretación. Está la tradición apostólica, que fue transmitida a nosotros, más allá de lo escrito, que ni siquiera se encuentra en la Biblia, que incluye la liturgia, los símbolos de la fe, la vida de los santos, los primeros concilios. Y esa riqueza es lo que mantiene viva la memoria de la Iglesia. Pero hay un debate, ¿hasta dónde es fiel la tradición al Evangelio? Que no vayamos a caer en esa misma actitud farisaica de creer que por llevar cierto tipo de prácticas y de tradiciones terminamos imponiendo más bien criterios humanos que el deseo profundo real del corazón de Dios. ¿Qué tanto responde eso a los evangelios, a la escritura, a la buena noticia que fue comunicada por los apóstoles y por Cristo mismo a los primeros seguidores de Él? Pero también no podemos interpretar de manera literal el Evangelio si no se tiene en cuenta lo que sucedió en la elaboración de ellos, que fue lo que la tradición quiso transmitir. Y para eso está el magisterio de la Iglesia. Aquellos hombres y mujeres, especialmente dentro del magisterio, los obispos en comunión con el Papa, que es otro obispo, continúan interpretando, analizando, que en esa lectura del Evangelio y de la tradición sea fiel y coherente entre sí. Para eso el magisterio presta un servicio de interpretación auténtica de ese depósito y al mismo tiempo se convierte en algo más de lo fundamental del depósito, desde los concilios ecuménicos hasta el Papa y los obispos en comunión. Y esto garantiza unidad y discernimiento para no dejarnos confundir con cualquier idea o interpretación que no necesariamente es negativa, pero que debe ser discernida para saber si es coherente con la riqueza y la enseñanza histórica de la Iglesia y con la profunda verdad del Evangelio. Entonces, no son tres realidades aisladas: magisterio, sagradas escrituras y tradición. Están unidas y se relacionan entre sí, de tal manera que ninguna puede subsistir sin las otras. Permiten que la fe no se reduzca a un libro, ni a costumbres, ni al ejercicio único o a la imposición de una autoridad, sino que sea un tejido vivo, como si fueran tres ramas del poder que se autorregulan entre sí y que imposibilita
que se cometan barbaries y abusos, manteniendo un equilibrio entre esa raíz escriturística, entre la continuidad de la tradición y la orientación del magisterio. Ciertamente hay debates sobre el depósito de la fe. Muchas comunidades cristianas que se han separado en la tradición en la historia de la Iglesia aceptan solamente la fuente de la Escritura. Pero también hay un debate interno entre nosotros y es hasta qué punto, hasta dónde llega la creatividad interpretativa, hasta qué punto se nos es permitido interpretar algo, amañarlo en cierta medida a nuestras ideologizaciones, a nuestra pretensión de reducir la verdad a criterios personales. Entonces el reto actual es transmitir ese depósito en una cultura que ciertamente se ha desligado de lo religioso. ¿Y cómo nos adaptamos sin que el Evangelio, sin que el depósito de la fe, sin que la tradición o el magisterio pierda su frescura ni fuerza profética? No se trata de atacar, pero sí se trata de discernir y a la luz de ello acompañar y transformar. El término depósito aparece en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 14, cuando San Pablo, dirigiéndose a Timoteo, dice: guarda el buen depósito con la ayuda del Espíritu Santo. Oiga, qué tan especial eso, con la ayuda del Espíritu Santo. No es ni siquiera un depósito nuestro, es el depósito del Espíritu Santo en nosotros que le servimos en amor, en unidad y con humildad. Por lo tanto, no es un depósito muerto, sino un don que se nos confía y que debe dar fruto, teniendo en cuenta nuestras limitaciones, porque llevamos este tesoro en vasijas de barro. La comunidad primitiva vivió el depósito de la fe como memoria viva de Jesús, y cada generación lo ha interpretado esa fe con sus propios contextos o sus propias maneras de entenderlo, según las condiciones históricas del momento. Cada quien es hijo de su época. Concluimos entonces que el depósito de la fe no es un museo, sino una semilla que da fruto, que germina en cada tiempo, que custodiarlo es asumir la misión de hacerlo vida, justicia y esperanza, que esto tiene que movilizarnos a que cada persona, cuando reciba el depósito de la fe, este tesoro no le sea una carga, sino un camino de liberación, de fe, de esperanza y de amor. Finalizamos con este momento de oración. Señor de la vida, tú que has confiado a tu pueblo el tesoro de la fe, haz que no lo guardemos en silencio, ni por miedo, sino que lo compartamos con los pobres, con los sencillos, con los excluidos, con los marginados, con aquellos que se encuentran en soledad, con los que están tristes, con los que han perdido toda esperanza. Que tu palabra ilumine nuestras luchas, que la tradición nos recuerde que nunca caminamos solos, que somos una comunidad que comparte, y que el magisterio, que aquellos que nos enseñan, pero nosotros también, que compartimos contigo el testimonio de la verdad, siga siendo el magisterio un servicio humilde, no un poder, sino una entrega. Que este depósito de la fe nos comprometa con la justicia, con la verdad que libera y con la esperanza que construye el reino aquí en la tierra y que se proyecta hacia la vida futura. Y al terminar este encuentro, Señor, queremos decir con Tomás, y que este sea nuestro lema, con fe sencilla y profunda, quizá cuando no comprendamos, quizá cuando no estemos presentes para ver el resucitado, como le pasó a Tomás, podamos decir, aún en nuestra limitación y comprensión: Señor mío y Dios mío. Mil gracias a todos.